Bienvenidos todos a otro episodio de Novios de Pastel. Bienvenidos todos a una... ¿Cómo sería, digamos, versión misa? Bienvenidos todos a un episodio de Novios de Pastel. Estamos todos reunidos el día de hoy. Echémonos un rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros el cielo, porque estamos en el infierno. Bienvenidos. Demos gracias al Señor nuestro Dios, dignos de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor tu Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. ¿En serio? Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el dolor y la gloria. Dolor. No sé. No, sí es el dolor. No sé. Pensé que era el olor. ¿El olor? El poder, el olor y la gloria. En serio, es un video de esas canciones como se le quedan guardadas a uno. Uy, sí, como para toda la vida. Uy, sí. Eso y la novena. Uy, sí. Digamos, tú podrías, o sea, digamos, yo te diga como rezate algo en la novena. Yo tengo ¿tú podrías? Necesitaría como el primer... Oye, deberíamos hacer una novena en el podcast. Uy, no, eso sería muy aburrido. O sea, de pronto cantar uno que otro villancico de pronto. O sea, a eso me refiero, sí, obviamente no vamos a cantar, no vamos a hacer la novena. Sí, casa, pues, eso sería, ¿qué? O sea, eso sería muy X. Sería muy pailo, la O verdad. sea, sería, ¿sabes? Como a mí A sí que menos me de gusta que- hacer la novena con mi familia. No vendría como hacer esto acá. Podríamos hacer una novena chistosa, como buscar una novela, como... O sea, como que hay novelas para... Una novela. Novenas para niños, pero como que no sea para niños, sino como buscar una novena especial, como que sea X, no sé. Eso sería chévere. Eso sería de pronto Nos toca chévere. pensar como Sí. en cómo vamos a hacer el podcast bien festivo. Y hacemos buñuelos. Eso sí que me trama. Lo que sea tragar, mi amor. Bueno, bienvenidos. Buñuelos con salsa picante. Nos lleve muy lejos. Uy, no. Pero podríamos hacer, digamos, buñuelos como sorpresa. Entonces, que no supiéramos de que están rellenos. Pero que fueran ricos, ¿no? Sí, sí, no sí. vamos a ponernos a hacer ahí como asquerosidades. Sí. Entonces podría ser como, eso está relleno de mermelada de mora. Pero deberíamos De hacer uno Nutella. como que tuviera algo picante, como que ¿Wasabi? fuera como... Uy, no, cállate. No, qué asco, Uy, por buñuelo con favor. wasabi. Uy, sería muy rico. Además sería re chistoso porque pues el que se lo coma... Uy, ya me gusta. Sería esa re idea. paila, no vamos Sería- a hacer eso. Sí, lo vamos a hacer ya. Ya. ¿Para qué me diste la idea? ¿O para qué me di yo no la idea? va a pasar. No Sí, va a pasar. Sí, va a pasar. Bueno, bienvenidos todos. Sí. Estamos ya, este es nuestro primer episodio de octubre. Que en serio, como ya retíos, es como que video, cómo se pasa el tiempo. Uy, sí, fue Ya puta, otro este año más. Se pasó demasiado rápido, la verdad. La verdad, demasiado. O sea, demasiado. Pero más que todo, como, o sea, es que yo siento que desde que yo presenté mi tesis, Uy, se acabó el año. Sí. O sea, es como, porque antes de eso, como que fue un Sí. poquito más lento, pero desde que yo presenté la tesis fue como, Sí, como que ya se presentaste acabó la el año. tesis, me mudé. Y ya diciembre. Sí, fue puta. Entonces, pues, bienvenidos todos. Bienvenidos El día de hoy. a Casa Bu. Ay, no hemos hecho eso. Ustedes se pueden estar preguntando. Casa Bu. Puede que se estén preguntando como, ¿por qué Mafe tiene puesto ese sombrero? O puede que estén preguntándose como, ¿por qué me están preguntando esto? Si nunca me lo pregunté. No, También es la una verdad, posible. pues, no, me parece Sí, re normal. como Todo el mundo que como re ustedes son fácil. unos pinches raros, X's estúpidos. Y es porque les tengo una sorpresa. Se te va a caer. Lady. Este Game of episodio es patrocinado por Casa Once y sus llaveros. Vean, y si tienen un rotico en la camiseta, Ah, yo estoy aquí. como yo, pueden hacer Nuestros esto. llaveros no vienen róticos. No, los llaveros no vienen rotos. Pero mi camiseta sí. Y tiene dos rotos perfectamente alineados. Para poderse poner uno. Este era más fácil cuando lo hice ahorita. Vamos a ver si lo logra. Corre la bolita. Lo logré. Vean, entonces pueden estar Ustedes pueden ser su a la propio moda. llavero. Sí, exacto. O sea, ustedes son las llaves y ese es el llavero. Para que no se les pierdan.
No sé, eso no tuvo nada de sentido. El hecho es que estos son nuestros primeros llaveritos que hemos sacado con el taller. ¡Woohoo! Sí. Si están interesados, los pueden comprar directamente por nuestro Instagram, Casabunzo, o en la página de internet casabunzo.com. Ahí pueden pagar usando Mercado Pago. Si, digamos, no tienen efectivo, solo manejan tarjeta de crédito o tarjeta de débito, cuenta de ahorros. Okay. No quieren como, ay, no, es que la plata, el efectivo, ay, no, yo no cheques si no recibimos. Cheques no recibimos, ni favores. Si no fiamos, porque estamos quebrados. No fiamos ese es nuestro lema. No fiamos hoy, fiamos mañana. Y mañana entonces tampoco, ¿sí me entiendes? Sí, exacto. Como en la tienda. No fío hoy, fío mañana. No fiamos porque somos pobres. Es que nuestro podcast, por ahora, pues está patrocinado por el taller. Entonces, si ustedes quieren ayudar al podcast, ayuden al podcast, nos pueden ayudar no solo suscribiéndose, favor. o sea, el solo hecho que se suscriban al canal ya nos ayuda, sí, porque nos mantiene por lo menos la moral alta. Sí, por favor. Es como ya tenemos 15 suscriptores, Porfis. Lo cual es, la verdad, es re bien. Sí, pues para nosotros es un éxito. Entonces, pues, una forma de ayudarnos también es comprándonos este llaverito. Solo cuesta 10,000 pesos colombianos. Suscribiéndose acá. Ay, perdón. Acá. No, acá, es acá. Ah, ¿es acá? La verdad, re idiota. Yo siempre digo... acá, es acá. Okay. Suscríbanse, denle like, compartan con tus amigos. Sí, pues si les gusta. Si no les gusta, pues déjenos su comentario de odio. Por favor, recibimos todo tipo de comentario de odio, racista. Digamos, lo bueno es que hasta ahora no hemos ni recibido ni de odio, ni de nada. Que es lo más, que es peor, porque pues por lo menos de odio dice como bueno, por lo menos estoy estamos incitando un impacto, odio, sí. Pero nada, o sea, ni odio. Ni amor. No, mentira. Comentarios de amor nos dejaron, o sea, que yo me acuerde. Sí. Hubo uno que un amigo de nosotros nos dijo como, tienen mucho eco. ¿Fue Diego? Sí, fue Diego. Gracias, Diego. Y ya después, como cuando jugamos el juego de mesa, que la verdad, ese episodio a mí me tramó resto. Cuando jugamos... Deberíamos comprar otro juego de mesa. Sí, probar como algo chévere. Sí, más como distinto. Ajá. Recomiéndenos juegos de mesa o juegos como chimbas. Para jugar en el podcast. Digamos, si quieren, también a final de año también podríamos, que eso ya lo hicimos el año pasado, si alguien se lo escuchó. Cuando todavía no éramos en video. Sí, nos emborrachamos re duro. A final de año nos toca hacer eso otra vez. Sí. Esa tiene que ser nuestra tradición. Claro que es que acá es más difícil porque es que acá estamos en cero, como peligro. ¿Por qué? Hay mucho cable. Y estamos como sí, no sé. No va a pasar nada. Pero entonces hacemos con saque. No somos millonarios. Sí, no. Sí. Es como guaro. Sí, toca como con guaro desde uno. Literal. Qué boleto. Bueno, el hecho alcoholetil es que ya, supuestamente, pues ya desde octubre empieza como, la verdad, las festividades. O sea, sí. Ahorita en cualquier momentico esto ya es Halloween y después ya estamos en Navidad, hijo de madres. Uy, también deberíamos hacer algo el 28 de diciembre. ¿El 28? No puedo creerlo. ¿Alguien le puede decir qué es el 28 de diciembre? Gracias. ¿El Día de los Inocentes? Sí, muy bien. Muy bien, felicita. Es que yo nunca, es que en mi casa nosotros nunca hacemos eso. Sí, no, en mí tampoco. Lo hago yo solo. Empiezo a jugar a mis papás como que de la nada grito como ¡ah, jueputa! ¿Cómo qué le pasó? Yo como Feliz 28 de diciembre. Feliz día de los inocentes. Qué putas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de Griffith, pero ya como para cerrar Griffith, la verdad, siento que nos dimos cuenta como que, a ver, si se escucharon los podcasts pasados, se habrán dado cuenta que hicimos un episodio en el que hablábamos como de Griffith, como en el western, sí, que es nuestro tema principal. Pero, y dijimos como, pues Griffith es un man re importante, deberíamos como vernos sus películas como más importantes, ¿sí? Y entonces la lista alcanzó a ser como hasta de 10 películas, ¿sí? Y dijimos como listo, entonces hablemos de eso porque también es interesante pues salirnos de pronto un poco como del western y hablar como de Griffith. Porque pues es que el video es que cuando uno habla del western, como ya les hemos dicho, uno está hablando... ¿Qué puta es tu garrito? Howdy, man. ¿Qué se cuenta? Es que en español no es tan chido. Sí, no. Como, es compadre. Sí, como... ¿Qué oles? No. ¿Qué oles? Como... No. ¿Cómo saludan los antes? Como... No sé.
Buenas, mijo. Sí, como algo así. Buenas, mijo. Oye, mijo. El caso. Hablar del western es hablar de la historia del cine, ¿sí? Porque pues cuando cuando empezaron a salir las primeras películas, el western también fue una de las primeras cosas que se empezó a hacer, como el Gran Robo del Tren, ¿sí? Que fue de lo primero que hablamos. Entonces, pues obviamente, pues inevitablemente empezamos a hablar de Griffith, porque pues Griffith también empezó haciendo western. Para los que no saben quién es Griffith, pues es un man pues bastante importante en la historia del cine, bastante referencial, sobre todo por una película bastante polémica que se llama Nacimiento de una Nación, que al fin vamos a hablar de eso hoy. Vamos a dar nuestras, bien resumidamente. Sí, bien resumidamente, porque pues descubrimos que odiamos a Griffith. Pues no lo odiamos, simplemente nos aburre el resto. Es muy aburrido. Es que, como ya les hemos dicho también, ver películas mudas es muy difícil. Es muy difícil, la verdad también siento que es como de gustos, obviamente pues no es como que sea una mierda en sí, es más como que pues para nosotros es difícil como disfrutarlo. Sí, y pues que siento que además el problema no son tanto las películas mudas, sino Griffith. De Griffith, sí. O sea, es que la verdad, bueno, ahorita vamos a hablar como de nuestra perspectiva frente a Griffith. Sí. Pero entonces decidimos que hoy vamos a cerrar Griffith y ya, o sea, no vamos a volver a hablar de Griffith. Sí. O sea, ya hoy vamos a dar como nuestras perspectivas frente a Nacimiento de una Nación y la otra película que nos vimos, para dar un poquito como un contexto, ¿sí? Pero de resto es como re nomás. O sea, la verdad, no más. No tengo ganas de volver a hablar de ese señor. Me hace el favor, no lo vuelven a mencionar. Gracias. Sí, además de que... Memorando. Además de que pues también... Se me olvidó lo que era. Sí. Me perdí. El hecho es que entonces vamos a estar cerrando. Pero entonces, ¿quieres que hagamos eso o primero hablamos como nuestros temas libres? No, ya los temas libres ya se acabaron. No, siempre hay temas libres. Además de los temas libres los dejamos para el final. Está bien, entonces... Las dos películas que de las que vamos a hablar de Griffith son una que se llama A Corner in the Wheat o una esquina. Casi whisky, una costilla. Una costilla en el trigo. Una esquina en el trigo. Que no tiene nada de sentido. Es como, la verdad, la traducción como más fiel, o sea, como en términos del significado, sería como un pedazo del trigo. Porque es como coger un pedazo del ponqué. Ahora sí tiene más sentido. Sí. Y que es una película de 1909 y Nacimiento de una Nación. ¿Sí? Que es de 1915. Entonces, Una esquina en el trigo es una película sobre como el trigo, ¿sí? Pues más que sobre el trigo, es más como sobre la economía y como el capitalismo. Sí, más como el capitalismo, como el monopolio y de como los empresarios de esa época monopolizaban ciertos productos y cómo eso afectaba como la economía del pequeño campesino. Exacto. No del pequeño campesino como que sea pequeño, sino como del pequeño emprendedor, por así decirlo, la pequeña empresa. Más. The Little Man. ¿Sí? ¿A qué te refieres? The Little Man. Entonces, de forma muy resumida, pues la película es eso, un man como que sube los precios del trigo, entonces el pan sube. Y entonces la ironía es como que pues el man se vuelve como el man más poderoso como en el trigo, ¿sí? Y se va un día como a un molino de trigo. Porque ahí es donde estaban empezando como lo que yo entendí, estaban como empezando su empresa ahí. Exacto. Sí. Pues empezando. Su producción. El man ya estaba, exacto, sí. El man estaba como creciendo y volviéndose como redenso. Y se cae como al molino y se termina, o sea, tiene tanto trigo que se ahoga en el trigo literalmente. O sea, como que lo mata el propio trigo. Exacto. Y como que, pero al final, ya, o sea, eso es todo. O sea, no es como que pase algo, o sea, al final el man se muere y pues ya. Ya, se acaba la película. Sí. La película se acaba más de una manera reabrupta, o sea, como que uno es como ya. Y que pues eso es normal en Griffith, porque los westerns son iguales. Es como o sea, como que uno está llegando al clímax y ¡pup! Se acaba, es como Yo siento que el man, y eso es algo que también vamos a hablar con Nacimiento de una Nación, a mí me parece que el man tenía, la verdad, un verdadero problema como con cómo contar una historia. Sí. O sea, como que él mantenía idea como de cómo grabar, sí. cómo mostrar imágenes, ¿sí? Como mostrar imágenes interesantes, porque hay momentos en los que él mantiene imágenes interesantes visualmente, pero el man en serio tenía un gravísimo problema como con sus tramas, ¿sí? O sea, como que el man en serio no sabía cómo terminar una película, qué tan largo hacer una escena, nos llenamos de moscos, paila. ¿Dónde hay más? Mira. Ahí hay uno. Ahí hay el resto de moscos. Ahí yo veo uno. O sea, el man en serio no sabía cómo cerrar una película. A veces habían escenas en las que el man se quedaba como 1000 años y no es como reparse.
yo siento, lo que decíamos, hay escenas como de guerra en Nacimiento de una Nación, que es como, uno es como, parce, pues el man yo siento que grabó un montón de mierdas y pues al final fue como, pues ya las grabé, entonces pues pongámoslas. Sí, porque eran una tras otra y eran iguales. Y pues no pasaba nada, o sea, no eran escenas en las que pasara algo, o sea, en serio. Técnicamente, o sea, hablando de cómo se graba una película, el man probablemente sí fue bastante influenciante. Importante. Sí. Influenció bastante Pionero. El cine que conocemos. ¿Sí? O sea, gracias al man, pues, bastantes cosas se pudieron como dar. Sí. Sí. Y pues, de todas formas, también lo mismo que hemos dicho, al man hay que darle un poquito como de ventaja. Sí. Como de, bueno, como... También es que era la época, ¿sí me entiendes? O sea, para nadie era como... O sea, no había... teoría del cine, no existía como cosas de cómo se hace una película, cómo se tiene que editar una película, o sea, todo eso todavía estaba como en desarrollo, entonces pues, obviamente pues hay que darle como el beneficio de la duda y ser como, pues parce, el man estaba experimentando, ¿sí? Y probablemente hasta sus últimas películas pues todavía eran pues bien experimentales en el sentido como de que pues era como pues parce, todavía no sé cómo hasta dónde puede llegar como este medio, ¿sí? Y no sé como cuál es la mejor forma de transmitir como una historia, ¿sí? Exacto. Pero eso no le quita el hecho de que pues el man la verdad, o sea, dentro de su experimentación que pues no se la quita a nadie porque es que no hay nada, o sea, el conocimiento a uno nadie se lo quita. No, y que pues uno no puede negar como la historia, ¿sí? O sea, como pues, para que se vea, soy un rapero. Parece Shakira. Literal. El caso es que uno no puede pues negar la historia, o sea, como, o sea, el man... Hoy vamos a hablar de que pues el man era bastante racista. Como hemos dicho ya en todos los episodios que hablamos del man. El man era bastante polémico por eso, sobre todo desde el Nacimiento de una Nación, porque antes pues no se notaba tanto. El man hacía blackface, creo que en alguna otra película vimos eso, si no estoy mal. Sí, y pues no era el único, obviamente mucha gente hacía blackface y redface, que también es como pintarse como si no fuera un indio. Sí, exacto, pero hay algo, digamos, algo bien curioso que pasa en Nacimiento de una Nación también con el tema como del blackface. Pero bueno, hablemos entonces yo solo estaba diciendo que uno, o sea, el man puede ser lo que sea, pero pues sí o sí, el man puede ser una mierda, pero sí o sí ayuda a revolucionar lo que es el cine, ¿sí? Y ayuda a influenciar lo que es el cine ahora, ¿sí? Y pues por eso es que pues queríamos hablar de este tipo, a pesar de que pues no nos gustó para nada, ¿sí? Sí, pues es que hay hubo un momento en el que ese man y Chaplin eran como... los reyes del cine. Okay. O sea, literalmente. ¿Esos manes estudiaron al mismo tiempo? Okay. Sí, porque, digamos, es que esa es la mierda que, digamos, con Chaplin, o sea, yo amo, me encanta, o sea, me encanta. De lo poquito que me he visto de ese man, me encanta. O sea, me trama harto. Sí, es que por eso te digo que a mí me parece que no es tanto un tema como de lo que sea mudo, sino que a mí me parece que la verdad Griffith el man no sabía tan bien cómo contar una historia, ¿sí me entiendes? Sí. En cambio, eso es algo que Chaplin sí tiene resto, ¿sí? Porque es que lo que pasa con Griffith es que el man sabía que sus películas eran mudas. O sea, el man no era como que grabara las películas y al final fuera como hay que quitarle el sonido. Sí. O sea, el man sabía que todas las películas iban a ser mudas, pero el man como que nunca se apropia como del tema. O sea, el man de todas formas se notaba que los actores pues tenían un guión y que hablaban, o sea, en las películas uno los ve hablando y hablando y hablando y uno es como reparse, pero qué putas están diciendo, como o sea, ¿qué como está pasando? Tengo que aprender a leer labios para poder verme esta mierda, o sea, en serio es como parce, porque si es una película muda no se apropia del medio. Porque no porque los pone a hablar tanto, ¿sí? Porque eso es algo que pues Chaplin no hace. Exacto. Que pues es como, parce, pues cuando algo es mudo, pues le toca a uno usar el cuerpo. Exacto. ¿Sí? Y como que Griffith era como no. Sí. No, hay que actuar como si esto fuera teatro. Y pues por eso es que las películas del man pues nunca se sienten como de verdad, como que uno nunca logra como en serio como meterse del todo, ¿sí? Porque siempre hay como una barrera. En serio, todas las películas éramos como por favor, acábate. O sea, la verdad, esta es la de Una esquina en el trigo. A mí no se me hizo tan mala. Sí. Porque pues además dura 15 minutos. Exacto. O sea, lo que decíamos también y que hemos dicho con los westerns es como, parce, cuando una película dura 15 minutos, hasta 20 minutos uno es como, listo, todo bien, me la aguanto. Sí. Pero es que Nacimiento de una Nación, Intolerancia, duran 3 horas. 3. O sea, es como, parce, y la verdad uno se la ve y uno es como es re extra. No es necesario que dure 3 horas. Sí, o sea para nada. En serio,
el man no era podido haber hecho una buena película. O sea, si ese man estuviera vivo hoy, ¿sí? O habría hecho una trilogía, literal, o sea, habría hecho como una serie de películas, ¿sí? Que pues probablemente para la época pues eso no existía, ¿sí? O habría hecho, o sea, el man habría podido haber hecho como una buena película de 2 horas, ¿sí? Y buena, o sea, como cortando, como... Porque es que el man también... El man no es selectivo, como bueno, con sus ya hablaremos de eso con Nacimiento. Entonces, yo me leí un ensayo de un man que pues se encargaba como de hacer como ensayos para MGM. Era un ensayista. El man era un ensayista que hacía ensayos, ¿sí? Y entonces... Lo primero ensayaba y luego escribía. Que se llama Daniel Egan, ¿sí? Entonces el man había hecho ensayos para MGM, todo eso, ¿sí? Entonces el man tiene un ensayo sobre la película Una esquina en el trigo. Y entonces el man dice que Griffith, antes de esta película, como que el man nunca se había mostrado como... Nunca había mostrado como sus intereses políticos como en sus películas, ¿sí? Y como que el man en realidad pareciera como que no le importara como la política del día a día, como que el man era bien apolítico, al parecer, antes de esta película. Yo siento que no era político, sino que simplemente... No sé. Bueno, pero en las películas, sí. hasta este momento, o sea, hasta cuando hace Una esquina en el trigo, el man era como, no quiero hablar de eso no me interesa. Y pues también me imagino porque pues la misma evolución de las películas tampoco se había pensado. Para eso, exacto. Pues... habría que ver, ¿no? Porque pues yo no sé cómo... ¿Qué aunque otras películas? No, porque pues obviamente tenían que haber películas como más propagandísticas. Pues estaba Eisenhower, ese man... La última película de ese man era sobre la Revolución Mexicana. Por eso, pero Eisenhower ya es mucho después. Es de Griffith. ¿Sí? Yo creo. Heisenberg. Sí, pues el man nació... El man... Cuando Griffith estaba haciendo películas tenía como 20 años. Ok. Está bien. Sí, no, entonces me callo. Entonces, el man era como que... El man no le interesaba mucho hablar de política, ¿sí? Pero parecía que el man era como una especie de populista que reducía los problemas de la sociedad a héroes y villanos, ¿sí? Sí, o sea, como que el man... le gustaba ver todo como muy blanco y negro, ¿sí? Con todo y que pues, comparado con Ince, no era tan... como tan a castigar. Tan ambivalente, no, sino como tan... ¿Cómo se llama eso? Ay, se me olvidó. ¿Radical? No, eso tiene una palabra. Maniqueísta. O sea, como que no tendía a ir todo entre bien y mal. Sí, no. ¿Sí? No, pero la cosa con Ince es más como que Ince quería castigar. Sí. Este man no tanto, pero bueno, ahí sí te me adelantaste un resto. Perdón. Entonces, juzgando por sus películas, las de Griffith, él no confiaba mucho en los reformistas, ¿sí? Y en los adinerados. Sí, pero tampoco tenía mucha fe en los pobres porque pues decía como que... Sí, el man no era socialista, sí, ni tampoco el era... man, la verdad, como que no era nada, ¿sí me entiendes? Porque el man como que no confiaba en los ricos, porque obviamente los ricos yo siento como que no era que no confiaba en los ricos, sino como que no era rico. Entonces, sí, obviamente como no era rico, entonces sentía que los ricos eran malos. Sí. Porque te apuesto que es de esa gente que cuando se vuelve rica... Se vuelve repaila. Sí, ajá. Sí, pues el man es literalmente. Sí, exacto. Entonces, pero el man tampoco confiaba en los pobres porque los veía también como re débiles. Sí, como que decía que pues en últimas los pobres lo único que podían hacer era como unirse y como hacer grupitos, sí, ahí como de guerrilla. A lo María Fernanda Cabal. Sí, como... ¿Yo? No, María Fernanda Cabal. Entonces, aparentemente el man como que creía en el sueño de una sociedad agraria, que como hemos hablado antes es como el sueño de Jefferson, que pues... según, o sea, si el sueño alguna vez existió, o sea, Griffith no estuvo vivo, o sea, el man no alcanzó a estar vivo, o sea, era una cosa re romántica, ¿sí? Como que el man era de los románticos que creía como que tocaba volver al campo, sí, y pues, sí. Aún así el man nunca había conocido a un campesino en su vida, exacto, hasta que grabó esta película, ¿sí? Ajá. Y eso porque pues, según lo que también leíste... decía que hubo críticas como que decían que el man... Por eso, porque precisamente como el man... En la película pues hay escenas donde muestran a gente pues como a campesinos como cultivando trigo y pues hubo críticas que decían como, parce, o sea... Así no se cultiva el trigo. Así no se cultiva el trigo, o sea, si usted intentara a cosechar trigo así, o sea, en serio, se muere de hambre. Y pues es como que Esteban como el que lo haya representado así, porque pues ajá... Pero es más como que pues, parce, pues si vas a hacer una película donde estás hablando como sobre, no, los pobres que le están quitando el trigo. Sí, exacto. Y pues ni siquiera...
has visto a alguien cosechando trigo, pues es como reparse, pues qué putas. Exacto. Y por eso digo que pues el man, para tener un interés pues tan histórico, porque pues además Nacimiento de una Nación es una película que en serio intenta hacer como un documental. Sí, porque intenta como, obviamente es un documental como dramatizado y obviamente como de un lado, por así decirlo, como visto como de una manera re subjetiva. Pero intenta como ser como, miren, esto es un facsímil como de cómo fue el asesinato de Abraham Lincoln, ¿sí? El man intenta como recrear, o sea, el man estaba intentando hacer como esos programas de asesinos. Sí. Es como, esto es una dramatización. Literal. Pero el man, para tener como un interés tan histórico, pues nunca se le ocurrió como, parce, pues voy a hablar con esta gente a ver ellos como, sí, como investigar, o sea, el man siempre quiso ver todo como desde lejos, como desde su posición, como de yo solo estoy acá. Y pues así mismo eran sus tomas a propósito. Literal. O sea, sus tomas todas son siempre, la mayoría, o sea, el man sí tiene algo que en los textos que leíamos, es que el man sí tiene algo que yo creo que eso se ve más en Nacimiento de una Nación, antes de eso no lo veía tanto, que eran los close-ups, o sea, los acercamientos a las caras, que eso sí lo vi resto en Nacimiento de una Nación, pero en los demás, en general, el man era plano general, sí, plano amplio. Plano de, ¿cómo se llama eso? Como de paisaje. Sí. O sea, digamos, en las escenas de guerra es como una cámara por allá montada como una montaña y un montón de monachitos allá corriendo y ya. Y como que uno nunca... Y pues que... O sea, como que uno siente como... Es como cuando... es como de esa gente que les dicen como hagamos una escultura con arcilla, ¿sí? Y como que son como es que no me quiero ensuciar, como que el man es como quiero grabar una escena pero no quiero estar y como que allá con pero digamos ellos. como que digamos en los planos abiertos uno como que a veces hasta entiende porque pudieron haber habido como temas técnicos, exacto, ¿sí? como de las luz, sí, exacto, o sea, pero digamos en los interiores hay un momento donde hay una sala, hay una sala, un sofá en esta posición, o sea, ya casi aquí, como por fuera del encuadre. Sí, exacto. Y, o sea, digamos como por aquí. Sí, o sea, que se vería así, como además en horizontal, ¿no? Y pues el man pudo haber como cogido la cámara y ponerla, o sea, cambiarla de posición y orientación para que se viera al frente, otra vez a las personas, o en diagonal, o alguna mierda. Es que la escena empieza con los personajes como en el centro, ¿sí? Pero al final los personajes van y se sientan en el sofá y es como, parce, para el final de la escena, en serio, uno no ve nada. O sea, es como parce, pues, si sabías que los ibas a mandar a sentarse en el sofá, pues cambia la cámara. Cambia la cámara un poco. Es que más en serio era un poquito. Sí, será como tenía que hacer mucho. Cortar y otra toma y ya. Y pues el man ya hacía eso con otras cosas. Entonces es como o sea, ahí no hay excusa, ¿sí? Sí, o sea, por eso te digo, es que ni siquiera tenía que cortar. O sea, era un ejercicio como de inclinar la cámara un poquito así. O sea, como de torcerla un poquito. Sí, no, y que pues igual si eso hubiera sido un problema, digamos, porque pues puede que... Sí. Solamente tenían que cortar y tomar otra toma acá y ya. Que pues obviamente también puede ser, no sé, como él no quería desperdiciar, de pronto se desperdiciaba así más cinta, algo así, pero pues hay en otros momentos donde entonces, sí lo hace. Entonces, si no puede mover la cámara, mueva el hijo de puta sofá. Sí. O sea, es que es como es como lo mismo que te digo, con estas escenas de una esquina en el trigo, hay muchos shots o muchos encuadres en los que el man le corta los pies a los actores. Sí, exacto. Y es como, o sea, yo sé que eso podrá sonar estúpido, les voy a mostrar el clip, porque es como, pues, ¿qué importa? Son los pies. Parce, la verdad es que es como, o sea, es como si en una pintura, porque además son escenas como pintorescas, o sea, como que son como una pintura, si el encuadre se recuerda al resto como una pintura, y es como, parce, o sea, es como si en una pintura y le cortaron los pies, como al sujeto principal, es como, ¿what? Es re necesario. O sea, como, en serio, y cuando toda la parte de arriba... No hay nada. No hay nada. O sea, porque no es como, no, es que en el cielo estaban pasando como unas cosas. No, o sea, es como en serio, no se me ocurrió como mostrarle los pies. Es como sí, como que... qué puta. Hay vainas donde el man siento que no hay excusa. Como que ya es algo como renormal, como en la imagen y la fotografía ya existía. Sí, o sea... Sí, la gente ya sabía tomar fotos. Ajá. Porque es que la cosa es esa, o sea, con... La gente no es como que de la nada encontró como, ay, sí, se pueden cuadrar. O sea, es como ellos ya sabían tomar fotos y pues ya sabían como de composición. Sin embargo, lo que el man sí tiene, espérate, pausalo ahí. Lo que el man sí tiene es que, sobre todo en la esquina del trigo, en la Nacimiento de una Nación hay una que otra, pero en esta
hay una que otra imagen como que es bastante cautivadora, ¿sí? Como esta, como que es el esta. inicio de la película. Ajá, que son, como diría Mafe, bucólicos, que ya averiguamos qué es y significa... Todo lo que tenga que ver con el campo y la vida en el campo. Exacto, entonces pues es bastante... Es lindo, es muy lindo, ¿sí? Es una imagen muy áspera. Y como que pues a mí me parece que para comenzar la película es re áspera. Exacto, ¿Sí me entiendes? Como que uno es exacto. como re... Esto está como raro, como esta gente Exacto. ahí. Y pues como la encontramos en buena calidad, pues se ve como mucho más chimba. Sin embargo, como raro en Griffith, el final de la película es una basofia, ¿sí? O sea, al final de la película, o sea, lo que, como creo que ya les dijimos de qué trataba la película. Sí. O sea, al final el mancito se muere en el trigo, ¿sí? Y pues ya, se acaba, o sea, ya. Sí, espérense, yo creo que... O sea, no hay como un... Nada, o sea, no es como, ay, el karma, es como... Es que sí, no hay como una finalización de... O sea, el man lo está llevando, o sea, si uno lo ve como lógicamente, o como una ecuación, el man lo está llevando a una... No, como una ecuación, no, como bueno. Pues es como el castigo divino, ¿sí? O sea, es como el man, el malo, ¿sí? Como el rico malo, termina, es tan avaricioso, ¿sí? Avaricioso. Sí, avaricioso también. Que terminó ahogándose como en su propia riqueza, ¿sí? Sí, exacto. Y uno es como entonces le van a devolver el trigo a la gente, es como, no, simplemente ya, las cosas siguen como si nada. ¿Esa es la última escena? Y esta es la última escena. Que es chimba, pero es como, o sea, dramáticamente, o sea, cuanto a la trama, es muy X. Sí, como que es como, o sea, el cuchito se muere, acá está, el cuchito se muere, y entonces pues vuelven a mostrar al señor como cultivando trigo. Y ya. Y uno está como re, ok, ¿qué va a pasar? Ajá, Como... es súper anticlimático. La película, pues, a mí me alcanzó en serio como a cautivar, ¿sí me entiendes? O sea, yo en serio quería saber como, bueno, ¿y qué va a pasar? Sí. Y pues se acaba y uno es como re, sí, es como re anticlimático. Y pues eso frente a esta película, que pues además, pues lo que decía Mafe, pues fue como el inicio de Griffith intentando como hablar de temas sociales. Que lo que te digo, yo no siento que el man fuera apolítico, simplemente como que en las películas no había experimentado con esos temas, pero como empezó con después de esta fue Nacimiento de una Nación, ¿sí? Sí. Entonces va Nacimiento de una Nación, que pues ahorita les mostramos una que otra imagen que nos pareció como interesante técnicamente, para la época sobre todo, pero en general lo que dijimos son 3 horas re innecesarias, porque es que el man quiere hablar de 80 temas y los quiere hablar de un totazo y no lo logra tan bien, que las imágenes terminan siendo muy inconexas y no tan claras, ¿sí? Porque entonces el man empieza con un drama medio familiar, medio romántico, ¿sí? Después pasa por la guerra civil, que es como lo de las dos familias, una familia es de confederados, o sea, de los del sur, de los que están a favor de del la esclavismo, esclavitud, y la otra familia es de los que están a favor del abolicionismo. Ajá. Y pues después entonces va la parte de las guerras, que ahora sí deberías ir buscando. No, pero nunca terminamos de hablar de la perdón. Es que tú estás como a trote. Perdón. Es que... O sea, a lo que iba es que yo te estaba diciendo, el man tenía como unas ideas políticas, ¿sí? Que pues al parecer era como que el man estaba como con lo del sueño agrario y como que el man, no, lo que tú dices, no era mucho como de creerle a los ricos, pero tampoco a los pobres, pero aún así el man sabía que pues la audiencia, pues quiénes eran, ¿sí me entiendes? La audiencia pues que iba a cine, pues era en su mayoría, digamos, pobres, ¿sí? O clase media baja. Y pues el man sabía que no se iba a equivocar como al criticar a los ricos, ¿sí? Porque obviamente los manes que iban a cine pues querían ver a la clase alta como derrotada o por lo menos siendo como culpada por las injusticias, ¿sí? Y entonces esta película está basada como en unas novelas de un man que se llama Frank Norris, que pues fue un periodista que estaba como cansado como de ver las injusticias y como solo hablar de ellas, y como reportarlas. Y entonces el man intentó como a buscar soluciones, ¿sí? Y el man hizo unas novelas todas alrededor del trigo, ¿sí? Y después el man se murió. Y Griffith como que intentó mezclar las dos, como dos novelas del man, pero pues no tuvo frutos, porque pues el man se notaba que no sabía cómo escribir historias. Griffith. Griffith. Sí. Yo estaba acá como re shady. Sí. Y como que el man no podía, o sea, el man se dio cuenta, porque es que, a ver, obviamente este es como el comienzo también de las adaptaciones
de libros a películas, ¿sí? Que hasta el día de hoy es algo que todavía es re difícil de hacer y como de que la gente quede como feliz, ¿sí? Pero el man se dio cuenta como de que, este man se dio cuenta de eso en 1909, ¿sí? De que pues obviamente el man no podía construir una película que además duraba 15 minutos, o sea, en un corto, como todo lo que un man había construido como en 2 libros, ¿sí? O sea, pues como todas las sutilezas como psicológicas, económicas, el contexto, ¿sí? O sea, eso era imposible. Entonces, como que el man llegó un momento que fue como, la verdad, estas películas solo la van a entender los que se hayan leído el libro. Sí, pues el man no quería eso. Aún así, como que lo que el man dice en el ensayo, este man de Daniel Egan, es que pues al man, me asustaste. Egan. El man recibió más crédito como que el que debía porque habló como de temas sociales. Sí. Porque pues la película tampoco es que sea como no, es un tratado contra los ricos, contra el capitalismo. La verdad es algo re tibio. O sea, es como uy, el rico que se roba todo el trigo. Sí, es bastante, la verdad pues también es bastante caricaturesco. O sea, si el man quería como hacer algo, o sea, el man empieza con imágenes bastante dramáticas y bastante como dicientes para mí. Como que son esas del campo y que son muy ásperas y de nuevo muy expresivas, pero el resto de la película es bastante caricaturesca, ¿sí? O sea, la muerte del magnate, algo que uno vería como sí, o sea, súper caricaturesca. Cuando están hablando, cuando están todos los accionistas ahí peleando y toda la mierda, recaricatura, ¿sí? Entonces como que el man quiere, o sea, como que se nota que quiere, o su intención es llegar como a algo bastante dramático, pero el resto de cómo cuenta la historia es, o sea, como que se caga todo, ¿sí? O sea, como que, como todas las partes dramáticas se las caga como siendo como re exagerado y como no, ¿sí? Pero aún así a la película le fue bien. Sí. Y pues obviamente el man fue como como que aquí hay como un minador. Sí. Porque pues, y como que además dice, como que en el ensayo dicen como que pues la crítica social pues es bastante pobre en la película, es como solo le ofrece a los espectadores como la esperanza de que recibirán como retribución divina o por lo menos muertes irónicas como de aquellos que les hicieron como daño. Sí. Y es chistoso porque en esta el man es bastante tibio, como es re tibio. Pero el Nacimiento de una Nación se va a la mierda. Pues obviamente el Nacimiento de la Nación es como 5 años después. Okay. Pero igual se va a la mierda. Pero en serio es como porque entonces lo que pasa es que claro, gracias a esta película y como la forma en la que a la gente le tramó tanto, como que el man empezara a hablar como de cosas políticas, ¿sí? Porque pues para la época que alguien, o sea, es que para la época esta película era vista como de una manera revolucionaria, ¿sí me entiendes? Sí. Porque pues era la época también como de no decir nada, supongo, como porque pues, ¿sí? Sí. Entonces pues era como, o sea, para eso era como, no, Griffith era radical, de manera re político, aun cuando en serio si ustedes ven la película es como sí, no era para nada. Entonces, como la película tuvo tan buena respuesta, pues Griffith comenzó a seguir como una agenda social en muchas de sus otras películas, que pues obviamente no nos las vimos. Y como que cada vez más el man seguía como metiéndole más política, pero como que la política, o sea, como que su perspectiva política cada vez era menos fácil de descifrar. Porque como que el man iba por un lado, entonces el man a toda hora estaba intentando como culpar a alguien de los problemas en Estados Unidos, ¿sí? Entonces al inicio fue como no, es que los problemas son los ricos, y entonces fue como no, los problemas son los indios, no, los problemas son los asiáticos, y entonces después llega Nacimiento de la Nación, y es como, ¿sabe qué? El problema son todos los que no son blancos. Sí, literal. Y más que todo, los negros, ¿sí? Entonces, al final, pues el man termina, o sea, el man, gracias a esta película, que pues es una película pues re tranqui, el man termina siendo Nacimiento de una Nación que pues es como una celebración como de la supremacía blanca. Sí, entonces como por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado del feedback que uno le da a la gente. Del feedback. Porque si esa gente no le hubiera tramado tanto esa película, probablemente el man nunca habría hecho Nacimiento de una Nación y no habría revivido al Ku Klux Klan. O sea, es que literalmente eso es como como el meme del dominó. ¿Nunca has visto ese meme que es como un dominó chiquito y después un dominó grande? Lo voy a buscar. El caso es que... ¿Ya podemos hablar de Nacimiento de una Nación? Pues espérate, quiero mostrar este meme. Okay.
es este meme. Ok, no o sea, entiendo. aquí chiquitico, es que, mira, el formato del meme es como engañar a tu marido y decir que te embarazó un espíritu, crear una religión, acabar así controlando al mundo. Okay. ¿Sí me entiendes? Es como una cosita re chiquita que termina como Okay, generando un efecto dominó, que es como una gonorrea. Engañar a tu marido, decir que te o sea, la Virgen María. Ah, sí. Okay. Terminar creando una religión y acabar controlando el mundo. ¿Sí? Entonces, en este caso sería como hacer una película sobre el trigo. ¿Sí? Revivir el Ku Klux Klan. Literal. o sea, es como literal. O sea, como qué putas. O sea, literalmente encaja perfectamente. Muy perfectamente. Porque es que en serio las consecuencias no son como ay, no, sí, el man, o sea, es como el man revivió el puto Ku Klux Klan, o sea, es como qué putas. Por eso es que obviamente a mí me parecía re interesante como que habláramos de esa película, porque pues el impacto cultural no fue como una pendejada, sí, o sea, es como o sea, que video que ese man en serio hubiera tenido tanta influencia a través de esa película que en serio hizo eso, o sea literalmente, si ustedes no saben, a los Beatles cuando fueron a Estados Unidos, después de que John Lennon dijo que eran más famosos que Jesús, el Ku Klux Klan amenazó con matarlos. Acuérdate que eso lo vimos en los Es que no me acordaba que era con matarlos. Acuérdate que entrevistaron a un man y todo una vez que iban a un concierto y que lo iban a estallar o le decían a disparar, yo no sé. Entonces es como con el meme que estás haciendo, como... sí, como hacer una película sobre el trigo, amenazar con matar a los virus. Sí. La muerte de John Lennon. Literal. sí, o sea, por eso es que es como muy X. Entonces, ahora sí, Nacimiento de una Nación. Entonces, el video es que, como les estaba diciendo, entonces Nacimiento de una Nación empieza con un drama familiar. Bueno, porque son un drama, no, como que empieza con dramas románticos, familiares, entre amigos, una familia que era de la Confederación, o sea, era pro-esclavista, se conocen con una familia que era abolicionista. Abraham Lincoln, entonces empieza la guerra civil, o como sea que empiece eso, y entonces empieza como a reclutar a los... Tú ponte atención, yo estoy buscando una película. ¿Es esa? ¿Esta? 1080, sí. Entonces el caso es que después entonces van a la guerra civil, ¿no? Entonces cada familia, o sea, los jóvenes de cada familia pues van a la guerra, cada uno en su bando. De la familia esclavista se mueren los dos primeros hermanos, el otro se vuelve como famoso y es atrapado por los abolicionistas, ¿sí? Que es la unión, los esclavistas se llaman la Confederación, ¿sí? Entonces da todo eso, o sea, eso es como la primera hora y media, es como... ¿Estás compartiendo pantalla? No. Bueno. La primera hora y media es como todo eso. Es como el drama más la guerra. Son como media hora de imágenes de guerra. ¿Sí? Sí, y la otra media hora es como dramas románticos. Sí, exacto. La verdad. Ajá. Y entonces después de o sea, para ir rápido por la película, al fin, después de la guerra civil, entonces muestran cómo matan a Abraham Lincoln. Y después de la muerte de Abraham Lincoln, muestra cómo... porque es que me adelanté mucho. Es que había un man... Espera. Una cosa que es importante, siento yo, para entender esta película, porque muchas cosas, pues, yo la verdad era como... ¿What? La verdad, sí hay que saber un poco como de historia gringa. ¿Sí me entiendes? Porque obviamente, o sea, habían puntos en los que yo era como o sea, esta que están hablando acá es la guerra de la Confederación o es otra cosa, quiénes son esta gente, quiénes son los otros, quién es Abraham Lincoln, ¿sí me entiendes? O sea, como quién mató a Abraham Lincoln, ¿sí me entiendes? O sea, como que uno sí tiene que saber como de historia gringa un poco y pues muchas veces nos estamos como no entiendo quién es esta gente, ¿sí me entiendes? Ya pues. Pero pues nada, entonces el caso es que como les dije, el único hermano que sobrevivió de la familia de la Confederación, el man lo habían atrapado los de la Unión, ¿sí? Los abolicionistas, y lo iban a ahorcar. Y la mamá del man fue a rogarle a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln le tuvo compasión y le tuvo compasión al sur, a pesar de que había resto de políticos que querían como castigar a los del sur, ¿sí? Porque básicamente la Confederación era para independizarse de Estados Unidos, ¿sí? Pero entonces matan a Abraham Lincoln, ¿sí? Entonces todos esos planes como de darle clemencia como clemencia. A los del sur,
pues se vienen abajo. Entonces, este man, el de la familia de la Confederación, el man se había enamorado de una china de la otra familia abolicionista, ¿sí? O sea, pues, literalmente de la hija del político que quiere como castigar a todo el sur. Exacto. Y... Romeo y Julieta. Sí, literal. Y entonces como matan a Abraham Lincoln, pues ese man ya se acaba... O sea, el man dijo, me van a matar, ¿sí? Entonces el man ve que unas niñitas blancas asustan a unos niñitos negros con una sábana. Y es como, ¡oh! Creemos el Ku Klux Klan, ¿sí? Que pues, o sea, cuando uno, digamos, también lo mismo, para saber cómo... Digamos, eso que pasa en la película, yo leí un poquito, o sea, lo que pasa en la película no es nada como histórico, como, o sea, no es como que en serio el Ku Klux Klan se haya creado obviamente porque un man vio como unos niñitos, como... Sí, pero sí fue como que lo que pasó fue que el Ku Klux Klan se creó porque ellos sentían, porque pues los blancos siempre han sentido eso, que era como ahora que los negros tienen derechos, entonces ahora los dejan hacer de todo y son los dueños de todo, y entonces... tenemos que recuperar el sur, ¿sí? Y el Ku Klux Klan en realidad pues nace, pues es resto, la verdad, como una guerrilla como del sur, ¿sí me entiendes? Pero es una guerrilla como con ideales, como religiosos, raciales, ¿sí? O sea, digamos, como... eso lo escuché alguna vez, no sé, no tenían como ínfulas de ser templarios o algo así. No sé qué es lo de los templarios. O sea, como de cultos. No, como lo de los caballeros lo de las guerras santas. No creo, porque como los manes, acuérdate que los manes también casaban hasta los católicos. Sí, no sé. Pues si quieres sigue hablando yo. El caso es que el man crea el Ku Klux Klan, ¿no? Ese man de esa familia de la Confederación, lo deja la otra vieja y pues, empiezan a hostigar a los negros. Y pues que todo eso, hay resto de escenas en donde... entonces lo que decía Mafe del blackface es que los actores que interactuaban eran gente blanca pintada con cara negra, o sea, con pintura negra, pero también había actores negros. Y habían, la verdad, resto de actores negros, pero todos eran como de relleno, o sea, como que eran en escenas donde no hablaban. Hay partes donde, o sea, básicamente la crítica de Griffith es como que después de la guerra civil, los negros pudieron hacer lo que se les daba la gana, entonces iban al parlamento como y se quitaban descalzos, los zapatos y comiendo pollo frito, o sea, eran unas vainas como o sea, qué putas. Y pues nada, entonces que pues todo eso fue lo que lleva a los blancos del sur a reclamar sus tierras y reclamar sus derechos, ¿sí? Porque entonces hay una parte donde los negros no dejan votar a los blancos, ¿sí? O sea, háganme el favor, ¿sí? O sea, el descaro y el cinismo tan gonorrea. Pero pues nada, entonces obviamente pues lo más polémico de esto es que pues, a ver, el Ku Klux Klan básicamente empezó a salir como en 1870 más o menos. Sí, a ver, acá dice que, a ver, para los que no saben, hagamos como un resumen como de lo que es el Ku Klux Klan, ¿sí? Sacado de Wikipedia. El Ku Klux Klan, ¿sí? Es un grupo gringo de supremacía blanca, terrorista, ¿sí? Que su foco eran los negros, los judíos, los inmigrantes, los izquierdistas, los gays, los católicos, los musulmanes y los ateos. O sea, era como todo el mundo. Pues yo creo que baja de una vez a la primera ola para saber cómo se generó. Espérate. Entonces dice que el clan ha existido en tres épocas como importantes, ¿sí? Que cada una pues tenía como unas posiciones como diferentes, como el nacionalismo blanco, lo de ser anti-inmigración, y después el nordicismo, el antisemitismo, el anticatolicismo. Sí, como que con cada ola iban agregándole como el remix. Sí. Entonces, el primer clan fue establecido en el inicio como en la muerte, o sea, después de la guerra civil, ¿sí? Y fue como una organización que se creó en la era de la reconstrucción, ¿sí? Que pues fue como después de que pues pierden la guerra civil, están intentando como reconstruir literalmente el sur, porque pues el sur queda vuelto mierda, ¿sí? Y el Ku Klux Klan entonces nace como una forma de pues recuperar el sur, ¿sí? Entonces, organizado pues en el sur de los Estados Unidos, fue como suprimido a través de la intervención federal
a inicios de 1870, ¿sí? De los 70s. Y quería como quitar el gobierno como republicano del sur, porque pues en el sur no había eso, sí, que ellos eran como independientes, los manes querían volver a ser independientes a través de la intimidación de los votantes y como a través de prácticamente pues violentar como a los negros, a los líderes negros, para que pues así no pudieran votar, para que volvieran a ser como otra vez independientes, ¿sí? Y dice que cada cosa que hacían, pues era, o sea, cada chapter, o sea, como cada organización pequeña dentro del mismo clan era autónoma y tenía, o sea, como tenía todo como en secreto, ¿sí? Todo era a través de membresías y como planes que ellos hacían, ¿sí? Y pues habían como muchos capítulos en el sur que pues fueron cada vez como suprimidos y suprimidos a través de, o sea, hasta 1871. Y cada uno se hacía como sus trajecitos y como ahí intentando como en Django. Sí, como intentando ser como la verdad pues los trajes sí los hicieron con el propósito pues de generar resto de miedo, ¿sí? Entonces esa fue la primera ola, ¿sí? O sea que nace directamente como una respuesta pues como a la pérdida de la guerra civil, que pues hasta ahí, o sea, yo no estoy diciendo, no lo estoy excusando, pero pues hasta ahí uno dice, obviamente cuando un grupo pierde, ¿sí? Siempre van a quedar como residuos, porque los que armaron el Ku Klux Klan fueron personas que habían peleado para la Confederación, ¿sí? Que habían quedado vivas y pues que obviamente querían seguir con el bonche, ¿sí? Entonces, como que eso pues siempre, sí, literal, entonces eso siempre va a pasar, como que no lo estoy excusando, pero pues uno dice como, tiene sentido, ¿sí? Porque pues hubiera sido lo mismo si hubiera ganado el sur, del norte pues también hubiera quedado gente que hubiera querido seguir como con sus ideologías, ¿sí? Lo que cierra X es que entonces el segundo clan, o pues la segunda ola, empezó en Georgia en 1915, creció como hasta 1920, fue creciendo, hasta que a mitad de los 20 como que ya se empezó a tomar como el medio oeste, ¿cómo se dice? Midwest. Sí, pues como el oeste y el medio oeste de Estados Unidos, ¿sí? Y todo eso gracias a que tomaron inspiración de la película de Nacimiento de una Nación, que lo que hizo fue que creó como una mitología de la fundación del clan, ¿sí? Exacto. Y que tenía pues técnicas de marketing y como que quería, literalmente pues era como una propaganda como de únete al Ku Klux Klan. Sí, literal. Y pues lo que querían era como mantener la supremacía blanca, estaban como en favor de la prohibición, estaban en contra de los católicos, los judíos. Y nada, dice que aún así, o sea que el segundo clan pues fue tan denso que dice que hubo de 3 millones a 6 millones de personas unidas, y que hubo tanto en el sur como en el norte, o sea, en serio fue ya como redenso y ya. Ahí creo que fue cuando ya empezaron como a estandarizar como el traje blanco y como el Ku Klux Klan como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Sí. Y ya. Sí, pues básicamente. Y ahí fue cuando, literalmente, o sea, ahí fue cuando empezaron a quemar cruces, a hacer como desfiles para intimidar a los otros. Y pues después de los 20, pues como que empezó a caer resto, su popularidad. Pero pues, o sea, es que en serio, lo que tú dices es que en serio esta película, pues la forma en la que muestra pues, a los negros, en serio, pues se repaila. Es repaila. Sí, sabes que el principio de la película es como rela. O sea, muy rela. Como que uno en serio es como okay. Pero después de que matan a Abraham Lincoln es como el man se desata, pero re duro. Sí. O sea, pero re duro. Entonces, pues, eso es lo más polémico de esta película. Como que... Y por lo que pues se volvió tan famosa. Además de que pues también tenía pues cosas interesantes técnicamente. ¿Sí? Técnicamente, no ideológicamente. Ideológicamente pues era bien videosa. Sí, entonces pues... Como no vamos a hablar más de las otras películas, o sea, lo que dijimos antes, no sé si lo había mencionado. Después Griffith saca una película que se llama Intolerancia. Porque además nosotros nos vimos como una remasterización de la película, una restauración y remasterización, que tiene anuncios al inicio que es como
esta película pues busca como ser respetada, así como muestra como ideales. Espérate, a ver, voy a leerlo tal y como está. Bueno, sí. Dice, como por... ¿Cómo se traduciría? A plea. Como un ruego. Sí, como rogando por el arte por el arte de las películas. Sí. Entonces dice, no le tenemos miedo a la censura porque nosotros no deseamos ofender con nuestras impropiedades o obscenidades. Impropiedades no, es más como... Bueno, con estas obscenidades, pero sí demandamos como un derecho la libertad de mostrar el lado oscuro de lo malo, que podamos iluminar que podamos iluminar el lado iluminado de la virtud. O sea, es como, parce, estás resaltando algo que ya se había resaltado. O sea, es como, parce, en serio, no es necesario sacar una película hablando de que los blancos necesitan más poder. Sí, o sea, pero eso lo escribió Griffith, ¿sí? No sé, pero pues es como un texto que está antes de la película. Sí, pues que de todas formas pues si está ahí es porque pues... Sí, entonces es como nosotros lo único que queremos es como que nos dejen hablar, que nos dejen mostrar como nuestro lado de la historia, siguiendo la misma libertad con el que se le ha dado como a las artes como la Biblia y los trabajos de Shakespeare. Sí, es como eso es lo más X es la Biblia. Parci, qué pero putas. En fin, el caso es que siendo ustedes porque si no censuraron la Biblia porque están censurando esta película. Sí, qué putas. Pero bueno, entonces ya para terminar como con de hablar de Griffith. No, entonces lo que yo iba es que el man saca entonces otra película porque aún así, porque digamos yo pensaba, porque cuando yo escuché hablar de Nacimiento de una Nación, ¿sí? Pues yo era como pues parce, yo no sé por qué les sorprende tanto que sea tan racista, pues vean la época, ¿sí me entiendes? O sea, hoy en día todavía debe haber gente como unida al Ku Klux Klan, ¿sí me entiendes? O sea, puede que de manera como a escondidas o lo que sea, pero todavía hay gente. Parce, Trump fue presidente, ¿sí me entiendes? Y los manes eran como o sea, hasta hace poquito no había gente como en Estados Unidos como cascándole a los asiáticos en las calles solo porque eran como es que ahora Trump nos dio el permiso como de hacer lo que se nos dé la gana. No estuvo como todo lo del tema como de los asesinatos a las personas negras en Estados Unidos solo porque pues son negras. O sea, no es como que, o sea, lo que yo decía era como, parce, pues, yo no estoy diciendo que ahí sea... Ahí están neonazis latinoamericanos. Sí, o sea, a mí no me sorprende que una película que salió en 1919 sea racista. Exacto. ¿Sí me entiendes? Y menos de un man, que pues era un man blanco, que pues obviamente no era rico, probablemente no nació rico, pero pues... Era un man que trabajaba para pues, en la empresa de Edison. O sea, el man no era como, no, o sea, el man es Marx, ¿sí me entiendes? O sea, sí, exacto. Hizo que Marx también era re rico, además. Pero me refiero, no tenía como ideologías, como no, abajo el establecimiento, ¿sí? Sí. Parce, entonces yo era como no entiendo por qué se sorprenden tanto. O sea, yo no estoy diciendo como ay, ya dejen a Griffith ser. Sí, a mí el man pues ya está muerto. Sí. Pero pues es como no sé por qué se sorprenden. Y pues todo el mundo era como no, pues que aún así para la época pues era paila. Y es como, pues sí, pero hoy en día no. O sea, hoy en día no hay como, de todas formas, gente también o sea, nosotros, ya saliéndonos un poco como el tema, hace como una semana nos vimos una película de Matthew McConaughey que habla, o sea, que también está basada en unas novelas, pero que literalmente muestra como el Ku Klux Klan, como en los 90s. O sea, es como parce, o sea, a mí no me sorprende. Sí. Pero aún así, pues obviamente uno se la ve y uno es como qué bien. En el momento, o sea, para el momento, hubo gente que en serio fue como ¿qué putas le pasa a Griffith? O sea, como... Y pues eso, la verdad, pues, es rediciente. O sea, pues, ya habían pasado... O sea, es que en serio... 70 a 1915 son 30... 40 años. O sea, ya han pasado... 30... 40 años desde que el Ku Klux Klan se había acabado. Sí. O sea, es que eso es lo que... Ahí, pues, cuando uno lo pone como en la línea de tiempo, uno es como parce, qué putas. O sea, qué putas Griffith. O sea, el man, yo creo que en serio... o sea, cuando estaba pensando en cómo hacer la película, en serio, el man fue como Claro, el problema es que uno no entiende también como que pues
en términos históricos, pues 40 años no es nada. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, sí, no, o sea, ¿hace cuánto fue lo de Pablo Escobar y todavía estamos sufriendo? Exacto, por eso digo que pues igual es que como... los paramilitares, toda esa mierda. Pues es que ni siquiera 100 años, ¿sí me entiendes? O sea, esta película salió en el 19 y pues hoy en día todavía hay cosas repailas que pasan. Exacto. Entonces por eso digo que pues a mí no me sorprende que una película que salió 40 años después de que el Ku Klux Klan se acabara, exacto. pues hable del Ku Klux Klan, o sea, es como o sea, 40 años, o sea, digamos que si nosotros fuéramos gringos, o sea, nosotros podríamos, si nosotros fuéramos Griffith, podríamos tener papás que estuvieron en el Ku Klux Klan y están vivos, como todavía jóvenes. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, es como o sea, en ese momento todavía era como mi abuelo estuvo en el Ku Klux Klan. Ajá. O yo ni pude siquiera haber estado en el Ku Klux Klan, ¿sí me entiendes? O sea, era como o sea, todavía no había pasado como ni una generación. Exacto. Sí, entonces pues es como a mí la verdad nunca me sorprendió. Nunca. Es como pues que esperaban de una película de 1919. Sí, o sea, no han visto lo que sale hoy en día. Aunque también había gente como Buffalo Bill, que ya hablamos de ese man, que pues era re pro indios, o sea, pro indigenista, sí. Para la época. O sea, para la época era re pro, obviamente en comparación a los estándares de pues. Sí. Pero pues por lo menos le pagaba hasta igualitariamente a las mujeres indígenas. Y a los indios y a todos. O sea, sí, o sea, era bastante progresivo para su época. O sea, el man era un hippie para su época, ¿sí? Literal. Entonces, pues, tampoco es como que en la época, pues, no hubiera como gente conciencia respecto a eso. Pues, exacto. Sí, o sea. Pero tampoco era como descabellado. Es que por eso te digo, o sea, es que, ¿sabes qué es lo que demuestra que no era descabellado? El hecho de que una película reviviera el Ku Klux Klan, o sea, porque eso demuestra como que pues ya de por sí habían cosas como que eso estaba todavía en la mente de las personas, o sea, que el común, o sea, la gente en común todavía estaba como parce, y pues probablemente Griffith él mató, yo quiero ir como me quiero unir al Ku Klux Klan, ¿sí me entiendes? O sea, o quién sabe, quién sabe. Que pues a mí no me sorprendería, pues imagínate tú siendo como parte del Ku Klux Klan, siendo como un clan, un líder de un clan, ¿sí? Y ver como que Griffith, que para el momento pues era uno de los directores ya más importantes de la época, hace una película prácticamente diciendo como el Ku Klux Klan es lo mejor. Sí, literal. Obviamente los manes serían como ya necesitamos a ese man en nuestro clan. Literal. Inmediatamente. No, porque también puede ser que el man vivió de pronto en un lugar donde eso era común. Sí, pues por eso. O sea, también puede ser eso como posible. Entonces por eso es que es como, pues yo siempre decía como reparse, pues sí, pues es re videoso y la película es re importante verla como hoy en día y ser como como pieza histórica. Qué video. Ajá. Como que. O sea, no por ¿cómo se dice esto? Como pieza artística. No, no por promocionar discursos de odio. Sí. Sino por entender de dónde proviene el discurso de odio. Y también cómo se presentan los discursos de odio. Exacto. Porque es que uno tiene que aprender a reconocerlos también. Exacto. Sí, porque pues si no cualquier persona podría ver eso y ser como pues la verdad, el Ku Klux Klan se ve prometedor, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, exacto. O sea, nosotros no nos vimos esta película o no la estamos diciendo que se la vean como para que no, vean cuán chimba es el Ku Klux Klan. Hagamos nuestra propia franquicia acá en Colombia. Ni siquiera les recomendamos que se la vean. Sí, no, porque la verdad es bien tediosa, pero... O sea, la verdad la película es re mala. Sí. O sea, ya digamos, dejando de lado ya como lo político. Sí. Hablando ya de la película. ¿Tú querías mostrar unos clips? Sí, hay unos clips, o sea, que a mí lo que me trama del man, o sea, el man contando una historia por medio de imágenes, me parece que el man no era tan bueno en eso, pero lo que el man sí tenía es como que el man tenía ideas como que muy experimentales y muy chimbas para su época, en cuanto a imágenes de guerra, tecnicalidades del cine, ¿sí? Y se las vamos a mostrar. Entonces, primero unas de la guerra civil, unas vainas muy raras, o sea, miren eso se ve como fue que tú me dijiste, como una grabación encima de otra grabación. Como si hubiera como dos, como superposición. Sí, como si hubieran dos cintas superpuestas, porque como que esto acá al frente
Como que si ves que eso se mueve allá atrás, como... o sea, no está grabado, no es como que en serio esté pasando simultáneamente. Yo creo que todo eso son cosas como de la magia de la edición. Sí. Y que pues eso es chimba, a mí me parece chimba. O sea, me parece que esas imágenes son muy potentes y muy expresivas. Y eso me gusta. Pero de todos modos, o sea, dura un resto. Sí. Son muchas y llega un momento donde ya no tienen sentido. Llega un punto que ya uno es como parce, ya entendimos. Y muéstrales al Ku Klux Klan. Todo muéstraselos. Pues sí, pues porque... O sea, uno se imagina al Ku Klux Klan como pues, la imagen popular que uno conoce, pero pues no es tan así. ¿Esta es verdad? Sí, es ahí. Esta es la escena en la que el man descubre lo de los niñitos. Sí, vean. Que además las niñitas más fracasadas para hacer un fantasma con una sábana. O sea, qué putas. Si se puso una sábana encima. Acá el man está como necesitamos pensar en algo para recuperar el sur. Sí, y entonces ve a esas niñitas ahí con la sábana. Es como, ay, asustemos a estos niños. Se llama que los niños ven la sábana. Es como, oh Dios mío, una sábana. Literal, o sea, es como re... No, porque es como, la sábana no se mueve. Es como, ¡ay, no, se mueve! Y tú, sí, qué putas. Y entonces el otro man, que es el que les decía que había sobrevivido a la guerra, la el man de la Confederación. Fue como, ¡oh! El Ku Klux Klan. Además, miren esto, dice, el resultado. El Ku Klux Klan, la organización que salvó al sur de la anarquía de las reglas negras, como del mandato negro, ¿sí? Pero no sin derramar más sangre. O sea, es como re... Parce, o sea, en serio, o sea, el man en serio yo creo que estaba como re, por favor, invíteme al Ku Klux Klan, hago lo que quieran. O como que el papá el sábado anterior le había dicho como re, eres una excepción, no te has ganado tu máscara. El man como re, voy a hacer es hora de hacer el Ku Klux Klan. Y este es el Ku Klux Klan. Que pues es bastante distinto a como uno lo... Sí, porque obviamente como es la primera ola, pues todavía son como re rudimentarios. Sí, pero entonces a lo que iba es como que sí, o sea, en la película hay imágenes como interesantes, pero a mí me parece que en serio Griffith tiene un verdadero problema como con contar historias. Yo siento que el man, la verdad, no sabía contar historias. Sí. No sé porque nosotros sepamos, pero el man tampoco. O sea, bajo mi juzgación, yo pienso que en serio el man no sabía contar historias, o sea, como que el man, lo que te digo, el man no era selectivo con sus imágenes, el man yo creo que decía como, bueno, vamos a hacer una escena de guerra, vamos a grabar todo el tiempo, si la idea es sacar como lo más que podamos, el mayor jugo, grabar lo que podamos, todo, pero el man no lo decía como para después poder elegir, sino el man era como, y después metemos todo en la película, y es como re... Parce, en serio, no es nada necesario. Y otra cosa que también es re X es como, hay resto de momentos en los que las tarjeticas son como esto es un facsímil, que un facsímil es prácticamente como una reproducción como factual. O sea, eso, en serio, factual. O sea, como que en serio quiere ser como ¿cómo se dice? Una dramatización como lo más fiel posible, ¿sí? De momentos históricos como el asesinato de Lincoln, ¿sí? Y entonces el man mete eso, pero a la par sigue hablando como el romance de esta gente, y es como no me interesa saber el romance de esa gente. O sea, el man pudo haberse enfocado en el asesinato de Abraham Lincoln y hubiera podido dar un poquito de contexto de antes y de lo que pasó antes y lo que pasó después, y hubiera podido dar más detalle y ser un poco más conciso, más sintético, y hubiera podido ser mucho más potente la película. Porque es que eso es un vómito. O sea, es que vómito de todo. De un poco de mierdas que al final no es como parce, ya. O sea, por favor, déjame ir. Uy, sí. O sea, es que en serio ya llega un punto que es como... Porque nosotros nos vimos la primera hora como ok, o sea, no está tan mierda, ¿sí? Pero en serio ya llega un punto que es como, parce, en serio, no quiero saber sobre este drama familiar. O sea, es que yo siento que el man... Por eso te decía, para el man tener como un interés tan histórico, como que el man de todo me sentía como, no, pero es que hay que meterle romance, porque si no la gente no va a querer ver. Es como, parce, de pronto para tu época no existía, pero hay una cosa que se van a llamar documentales. Literal. Haz un puto documental, mi amor, por favor. Literal. Porque es que en serio es como, o sea, yo creo que el man en realidad pues quería hacer un documental, y pues como esto también está basado... No, yo no creo que el man quisiera hacer un documental. Pues yo creo que es como un documental... No, es que yo creo que lo que el man quería hacer era como dar su opinión
O sea, es como cuando Tarantino hizo Bastardos sin Gloria y mató a Hitler de la forma en que lo mató. ¿Sí me entiendes? Yo siento que eso es lo que quería el man. Un poco, ¿sí? Pues tienes razón, pero también es como, no sé. O sea, porque lo que tú dices es verdad, porque el man en el resto de partes dice como eso es un facsímil, ¿sí? El man quería apegarse el resto a la historia, pero sin embargo... dar comentario frente a lo que... Sí, o sea, como, esto fue lo que pasó y pues yo considero que esto fue bueno porque o yo fue estoy malo. Seguro que no es como que los negros no dejaran votar a los blancos. Estoy seguro que eso no pasó. Obviamente no. Es que por eso digo, de pronto no es un documental, es que... No sé. O sea, es que me parece que el man, como esto está basado en una novela, en un libro, como que el man, también por basarse tanto en el libro, como que obviamente el libro, yo no sé pues cómo sea el libro, obviamente no me lo he leído y probablemente no me lo vaya a leer, porque es un libro que literalmente se llama como The Clansman, o sea, es como el clan, sí. Es como ¿por qué le tienes que meter como toda esa mierda, como el romance? Es que a mí la verdad eso es lo que me parece como, parce, o sea, encima de que ya estás mostrando escenas de guerra como de un montón de horas, de tiempo, o sea, son como escenas de media hora, como de gente disparando. Literal. Le mete resto de personajes que la verdad llega a un punto que yo soy ¿quién es ese man? Sí, ¿Quién literal. es ese otro man? Ajá. ¿Quién es esa vieja? A uno se le olvida quién eran los personajes que al principio introdujo. ¿Sí? Porque además como que uno no lo reconoce. Exacto. Porque en una escena se ven de una manera y después en otra escena se ven re diferentes. Entonces es como, ¿es el mismo man o es otra persona? O sea, la verdad, el único que se puede reconocer es Lincoln. Literal. Y la cucha. Y sí, como la vieja, la personaje enamorada. Principal, como de pero romantic pues, interest. Llega un punto en que en serio uno ya es como parce, no, o sea, en serio, no. A mí me parece que, en serio, lo que decíamos, dejando de lado como la experimentación y pues todo, el man, lo que tú dices en términos de construir imágenes, como que el man estaba llegando a algo, pero el man en serio tenía una falencia muy densa como con escribir historias y como cómo transmitirlas a través de un medio audiovisual. Porque yo siento que el man de todas formas seguía como remetido con que esto era teatro. O sea, porque una cosa es David Lynch tratando, pues, obviamente ya yéndome a la mierda, como tratando de ser inconexo a propósito y con una intención como artística detrás de esa inconexión entre sus imágenes y en cómo la historia no es conexa. Pero es que este man quería ser lo más lineal posible y aún así siendo lineal era re inconexo, ¿sí? Entonces, pues, eso es lo que yo siento que es más... Esas son las cosas más como importantes de esta película, siento yo. Y pues de Griffith en general. Sí, pues como que es como pues sí, pues el man habrá podido haber hecho mucho, pero las películas del man larga les hace falta mucho. Son muy tediosas, o sea, muy tediosas. Porque pues uno se ve otras de la misma época, sí, que pues tienen una... Es que lo que tú dices es que en serio si uno lo compara con Chaplin, o sea, Chaplin se fuma este man. Sí, en términos en términos como de cómo contar una historia. O sea, no por el hecho de que Chaplin nuevamente no está hablando como del Ku Klux Klan. Y eso que Chaplin también hacía resto de comentario político. El dictador hace resto un comentario político, y aunque ya era con sonido, pero pues. Pero pues aún así, es como o sea, el man sabía cómo contar una historia en el niño, mudo, o sea, de una forma muda. Ajá, en el niño o en el ¿El de la máquina? El de la máquina. ¿La fábrica? Sí, lo que sea, él también era una gonorrea. Y es una vaina mucho más artística incluso. Sí. O sea, la parte donde se mete en la máquina, o sea, hay resto de cosas muy plásticas y muy gonorreas, ¿sí me entiendes? Digamos, Chaplin es una gonorrea. ¿Puedes dejar esa monedita quieta? Perdón. El caso, yo siento que pues... Sí, o sea, en serio... Básicamente esto es lo... Porque es que uno podría tender como a decir, como no, es que todas las películas mudas son una mierda. Sí. Pero pues no. En serio, yo siento que era que Griffith no tenía ni idea. No. Y pues que también los western en general son los que nos ha parecido como difíciles de... Sí, porque pues el western... sí, es complicado en... Más que todos los inicios. Pues eran todavía como muy... Sí. Como échelos ahí. Como sí. Porque era como la forma... Yo siento que era como la forma rápida de llenar el cine. Exacto. Era como haga cualquier mierda. Ponga ahí unos manes en un caballo y ya la gente llega. Ajá, exacto. Sí. Y entonces este man fue como manes en caballo. Literal. Y con una sábana. Literal. Matando negros. Literal. Todo. Está el sombrero de vaquero. ¿Qué pasa si lo alargo un poco? Lo vuelvo blanco. Tan boa. Ay, no. Mato, yo pensé que les iba a gustar. Sí, literal.
Pero bueno, entonces esa es nuestra ya, o sea, para cerrar de Griffith, en serio no quiero volver a saber de Griffith. Y pues nada, yo siento que en serio deberíamos como ya coger como en la lista que tenemos de películas, como intentar buscar como las más famosas de las famosas, las más importantes mudas, y ver no solo las más importantes, porque yo también ya estoy mamado de ver películas mudas, la verdad. O sea, soy mamado, ya quiero llegar al cine con sonido, los western con sonido. Ay, sí, entonces pues nada, ese es nuestro episodio del día de hoy. No se vean las películas de Griffith. No, pues, o sea, así, véansela como de a poquitos, como, o sea, vean las imágenes, están en YouTube, están en HD, como porque se den una idea, o sea, si están como porque entiendan la historia del cine y por cómo vean esas imágenes, porque también es chimba, lo que sí es chimba es ver imágenes del pasado también, ¿sí me entienden? O sea, cómo se construían o cómo eran esas imágenes o cómo consideraban ellos una historia por medio de imágenes, ¿sí? También esa puede ser la otra, ¿sí? Hay el resto de cosas que pues uno por la época pues ya no es difícil empatizar o entender, ¿sí? Pero pues nada. Ay. Sí, o podrían hacer lo que tú hiciste, que es como entran a la página en Wikipedia, que tiene como, es como un resumen, pero síntesis. Bien detallado, la verdad. Ajá. Y pues es como lo que les parezca como interesante, pues lo van buscando, digamos. Exacto. Así como vimos lo del Ku Klux Klan, porque pues tuviste el coso, porque en serio llegó un punto que fue ya nomás, por favor. Entonces lo empezamos a buscar y fuimos como, qué video, en serio, como el man muestra, como el Ku Klux Klan, que video, como el man muestra a los negros. Pues llega un punto que ya uno es como, bueno, sí, ya. Sí, pues ya vi lo que me interesaba ver de la película. O sea, también a mí me parece chimba pues ver como esas imágenes, porque esas son como alienígenas, eso ya lo habíamos hablado también. Pero pues de resto, pues, o sea, de nuevo, puede que haya gente que le guste el resto de las películas mudas, ¿sí? Incluso gente joven. O el Ku Klux Klan. pero pues no es lo nuestro, la verdad. Sí, o sea, no es para nada lo mío. O sea, a mí, o sea, películas más que me traman, igual que Dragon Ball, o sea, porque yo soy re fan de Dragon Ball. Chaplin. Sí, o sea, yo soy re fan de Chaplin, o sea, me trama mucho. Entonces, pues nada. ¿Qué? ¿Tú crees que de pronto... No, iba a decir una estupidez. ¿Qué? Sí, de pronto el Chapulín Colorado se llamaba así porque no, obviamente se parece a Chaplin. No, Chapulín debe ser debe ser algo sí, es algo mexicano, ¿no? Yo, por eso dije, es más, creo que el Chapulín es como un bicho. Sí, por eso. Una pulga. A la mitad pues me fui como sí, eso que voy a decir es una estupidez. Sí, qué güey. Es más, yo lo que no para lo que no puedo hacer es que el Chaplin mexicano es Cantinflas. Sí. Sí, literal. Y eso porque Cantinflas era yo no he visto mucho Cantinflas, papá le trama el resto, pero yo he visto pequeñas escenas que son como de películas y son el manera re proletariada y todas esas mierdas así, el manera re político. Mi abuela dice que ella cada vez que veía a Cantinflas le dan ganas de llorar. Porque es que era como esta semana ahí con esa ropa, como toda fea, me daba resto de pesar. Porque ella era como cuando lo veía, pues era una niña chiquita. Y como que era como semana así, me daba resto de pesar. Pues, tiene más y obviamente ya después fue como bueno, ya. Sí. Pero pues sí, el Chaplin mexicano era Cantinflas. Sí. No, es que... Sí, en fin. En serio fue como era una estupidez. Sí, qué putas. O sea, y no el que reemplazó al Cantinflas de alguna forma para los niños fue el Chavo, sí. Uh-huh. De alguna forma. Y esto de aquí ya hablando mierda. Sí, entonces, hablando pues, mucha puta mierda. Nos vemos en el siguiente episodio. Entonces ya volvemos a hablar. Ahí puse el jingle que no era que luce. O sea, tenemos que leer esa semana. Y ver películas. Sí. ¡Qué emoción! Así que tenemos que hacerlo a larga distancia. La verdad, esto está muy denso. Sí. Entonces, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, nuestro modelo aquí está modelando nuestros llaveros, solo 10,000 pesitos por casamuso.com o en @casamuso en Instagram. Hasta luego. ¿Cómo es que hace el día restativo? Yo. No, es que el man lo hace muy bien. Yo no sé cómo lo hace. Además de que, por si no lo sabían, uno de los actores de Arrested Development es el que hace la voz de BoJack Horseman. Que es re obvio, la verdad. Uno lo escucha hablar y no es como parce es BoJack. Sí, literal. Pero bueno. Ya se acabó el jingle. Chao.